Imagina por un instante que te das cuenta de que ya no puedes seguir actuando. Las sonrisas que antes eran parte de ti se vuelven pesadas. Los roles que has interpretado durante años, como el hijo ejemplar, la pareja ideal, el profesional que lo tiene todo, de pronto se convierten en una carga, como una máscara que se pega a tu rostro y te asfixia. No se trata solo de depresión o de estar cansado, es algo más profundo que eso. Tu cuerpo y tu espíritu comienzan a reclamarte que ya no pueden soportar la falsedad. Gabor Maté, un médico y pensador húngaro que vive en Canadá, ha dedicado su vida a analizar este fenómeno desde otro ángulo, no desde la psicología profunda de Jung, sino desde la medicina del cuerpo y los traumas. Lo que Maté ha descubierto es que gran parte de nuestro sufrimiento actual, como las adicciones, el estrés constante, la ansiedad y las enfermedades autoinmunes, no son fracasos personales, sino respuestas a heridas emocionales que se han formado en la infancia. Lo que solemos llamar personalidad, en muchas ocasiones, es en realidad un conjunto de defensas que nos ayudaron a sobrevivir en momentos de vulnerabilidad. El niño que lloraba en exceso y fue rechazado, aprendió a reprimir sus emociones. La niña sensible que nunca fue escuchada, se volvió complaciente. El adolescente que sufrió humillaciones, aprendió a utilizar el sarcasmo como una especie de escudo, y cada uno de esos mecanismos funcionó en su momento. Nos brindaron seguridad y nos mantuvieron conectados con aquellos a quienes queríamos, aunque ellos no pudieran apoyarnos. Sin embargo, lo que nos salvó en la infancia se transforma en una prisión en la adultez. Ahí es donde empieza el despertar. No se trata de un despertar místico repentino, ni de un instante de iluminación total, sino de algo más humano, más gradual y a menudo más doloroso. Es un proceso de ir soltando poco a poco esas adaptaciones. No se trata de incorporar nuevas técnicas ni de acumular más conocimientos espirituales. Es un dejar ir que se da de manera gradual. Maté subraya que nadie elige este proceso de forma consciente. Más bien, se presenta como una necesidad fundamental. El cuerpo comienza a rebelarse ante la desconexión. La mente, que antes podía sostener relatos engañosos, empieza a resquebrajarse. El corazón ya no aguanta el entumecimiento, y en ese colapso silencioso surge una verdad. La autenticidad no es una opción, es una necesidad biológica. Al comenzar este camino, nos damos cuenta de que ciertas actitudes que antes parecían normales, ahora se sienten insoportables. No puedes seguir buscando la aprobación de los demás con la misma intensidad. No puedes seguir mostrando felicidad cuando por dentro te sientes destrozado. No puedes seguir aferrándote a adicciones, ya sea al alcohol, al trabajo, a la comida o a la espiritualidad, para evitar sentir, y aunque una parte de ti desee continuar con esas estrategias, hay otra parte más profunda y auténtica que empieza a decir, basta. Este proceso que Maté suele llamar un regreso a uno mismo no es inmediato. Es lento, irregular, como una sanación orgánica. Se asemeja más a una desintoxicación espiritual. Dejas de lado aquello que en su momento te sostenía y en el trayecto te enfrentas a incomodidades, a un vacío e incluso a una especie de abstinencia emocional. En este recorrido vamos a descubrir 7 aspectos que las personas que han despertado comienzan a soltar. Según la filosofía de Gabor Maté, no se trata de imposiciones externas ni de ejercicios que uno se autoimpone. Más bien, son señales de que el alma empieza a reclamar su lugar. Así como un cuerpo que rechaza un alimento que ya no puede digerir, el espíritu comienza a desechar patrones que antes parecían inevitables. En este primer segmento, hemos abordado el punto de inicio, el hallazgo de que tu vida no es realmente tuya, sino una respuesta a heridas que nunca se atendieron. Desde aquí, iremos indagando paso a paso cuáles son esas falsas seguridades que empezamos a dejar atrás al despertar. Y ten presente, no es una pérdida, es una liberación. Cada cosa que sueltas no te empobrece, te reconecta con tu autenticidad. Desde que llegamos a este mundo, lo que más necesitamos no es la comida ni un lugar donde vivir, sino la conexión. Un bebé puede estar varios días sin comer, pero no puede sobrevivir sin cariño, sin una mirada atenta, sin brazos que lo sostengan. Para garantizar ese amor tan necesario, aprendemos desde muy pequeños una lección que no se dice en voz alta. Si soy yo mismo, corro el riesgo de perder esa conexión. Si me adapto, aseguro el afecto. Así nace la necesidad de ser aceptado. No es solo un anhelo de ser reconocido socialmente. Es la herida profunda de haber sentido en algún momento que no éramos lo suficientemente buenos tal como éramos. Por eso, sacrificamos nuestra autenticidad para mantener la conexión.
Y ese sacrificio se convierte en un patrón en nuestras vidas. Un niño sensible puede volverse el que siempre complace a los demás. Una niña curiosa y bulliciosa puede aprender a callarse para no causar molestia. Un adolescente lleno de rabia puede aprender a tragarse su enojo para no ser rechazado. Y cada uno de esos niños crece con la creencia inconsciente de que su valor depende de lo que piensen los demás. Gabor Maté se topó con este mismo patrón en miles de sus pacientes. Adultos que parecían triunfadores, inteligentes y fuertes, pero que en el fondo vivían para cumplir con las expectativas de los demás. Personas incapaces de rechazar, que se desgastaban intentando ser buenos hijos, esposos y trabajadores, mientras su salud se iba deteriorando. Estrés, enfermedades autoinmunes, ansiedad, adicciones. El cuerpo empezaba a gritar lo que la mente se negaba a aceptar. Lo curioso es que durante el proceso de sanación, algo comienza a transformarse. Es como alguien que desarrolla intolerancia al azúcar después de haberlo consumido toda su vida. Llega un punto en que la necesidad de aprobación empieza a hacerte daño. Pacientes, de manera literal, describían reacciones físicas, como náuseas al intentar complacer, temblores al mentir para encajar, o dificultad para articular palabras que no eran sinceras. Una mujer que había vivido para hacer feliz a su madre compartió: «Cuando intenté llamarla para contarle algo, mis manos temblaban. Era como si mi cuerpo gritara: ¡basta ya! No puedes seguir sacrificando tu verdad». Así comienza la primera gran renuncia. Dejar de vivir para que los demás te aprueben no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso en varias etapas. Primero, dejas de buscar la aprobación de desconocidos, luego de personas que conoces, después de tus amigos, y por último, lo más complicado, de tu propia familia. Cada etapa que sueltas te brinda libertad, pero también trae consigo un duelo, porque no solo dejas atrás un hábito, sino que renuncias a una identidad completa. La persona que eras estaba hecha para complacer a los demás, y desprenderte de eso, al principio se siente como si estuvieras muriendo. Durante esta transición, experimentas un estado raro. Por dentro, ya no puedes buscar validación, pero por fuera todavía estás acostumbrado a esperarla. Dejas de publicar para obtener me gusta, pero sigues revisando el teléfono. Dejas de buscar cumplidos, pero te das cuenta cuando no llegan. Es un limbo entre dos mundos. Ya no dependes de la aprobación, pero aún te sientes incómodo sin ella. Lo bonito es lo que surge después. Cuando esa necesidad se apaga, aparece algo que no es sencillo: la confianza, ya que ésta se evalúa en relación con los demás, sino que surge algo más profundo: la dignidad interna, un sentido de valor que no depende de los aplausos ni de las miradas ajenas. Ya no requieres que otros te den el visto bueno para existir, porque sientes tu propia existencia desde adentro. Es lo que Maté menciona como recuperar la autenticidad que se perdió en la infancia, regresar a ese estado en el que el niño podía llorar, reír, gritar y ser el mismo sin temor a ser abandonado. Las personas que han despertado espiritualmente no parecen misteriosamente seguras porque repitan afirmaciones positivas o porque se hayan convencido de su grandeza. Se ven así porque han dejado atrás el agotador juego de ganarse el derecho a existir. Han recuperado lo que Maté denomina la autoridad interna, esa brújula que señala hacia lo verdadero, aunque nadie lo valide. La necesidad de aprobación no se desvanece de inmediato. Regresa en oleadas, como si fuera una adicción. Sin embargo, cada vez que regresa, su fuerza es menor, cada recaída dura menos tiempo y cada renuncia se vuelve más firme, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes ni deseas traicionarte para agradar a los demás. Ese es el verdadero inicio del despertar, cuando tu necesidad de conexión ya no se compra con el precio de tu autenticidad. En una sociedad marcada por el trauma, la sensación de no ser suficiente es casi común. De pequeños, muchos de nosotros sentimos que solo merecíamos amor si éramos alguien: el estudioso, el fuerte, el divertido, el perfecto. La autenticidad quedó en un segundo plano y en su lugar surgió la misión secreta de destacar. Por eso, tantos adultos se convierten en prisioneros de la idea de ser especiales. Buscamos títulos, medallas, espiritualidad elevada, ser diferentes a toda costa. Gabor Maté señala que esta necesidad no es un capricho del ego, sino una reacción a la herida de no haber sido reconocidos en nuestra verdadera vulnerabilidad. El niño que fue ignorado piensa que debe brillar. El niño que fue criticado cree que debe ser impecable. Y así surge el deseo de ser especial. Al comienzo de un despertar espiritual, esto puede confundirse con progreso. Algunos pacientes de Maté comentaban que tras vivir experiencias de meditación o sanación, se sentían elegidos.
Querían que todos supieran cuán conscientes eran y cuán despiertos se sentían. Publicaban frases motivadoras, hablaban de sus retiros y comparaban su nivel de conciencia con el de los demás. Pero con el paso del tiempo, algo cambia. Esa sensación de ser único comienza a volverse pesada, incluso falsa, como si llevaras un traje que antes lucía impresionante, pero ahora te aprieta y te ahoga. Un paciente le confesó a Matee: toda mi identidad era ser el que más sabía de espiritualidad, el que siempre tenía respuestas. Un día, mientras explicaba algo profundo, me escuché desde afuera y me vi ridículo. No estaba compartiendo sabiduría, estaba pidiendo atención. Ese instante marca el comienzo de la segunda gran renuncia: dejar de lado la necesidad de ser especial. Al principio resulta incómodo. Te das cuenta de que estás a punto de hablar solo para llamar la atención y te frenas. Tienes ganas de contar tus éxitos, pero te das cuenta de que solo sería una muestra de egoísmo. Poco a poco, esa necesidad va disminuyendo. Dejas de querer que los demás conozcan lo que has estado haciendo. Dejas de utilizar términos espirituales como si fueran trofeo. Empiezas a disfrutar de pasar desapercibido, de ser una persona común, y en esa falta de visibilidad encuentras tu verdadera autenticidad, siendo tú mismo sin que nadie te observe. Aquí aparece la paradoja: cuando dejas de querer ser alguien especial, realmente te vuelves único. No porque lo busques, sino porque lo genuino no se puede repetir. Como una flor que florece aunque no haya nadie para verla, como una canción que suena aunque no haya oyentes. Esta entrega asusta al ego. Si no soy especial, ¿qué soy? Esa es la pregunta. Y la respuesta, que llega de forma lenta y silenciosa, es: soy yo. Y eso es suficiente. Y la cuarta entrega es la necesidad de certeza. Sé positivo. Mantén la buena onda. Piensa en luz y amor. Incluso en grupos espirituales, hay una presión constante por mostrarse siempre tranquilos, serenos y radiante. Gabor Mate, por su parte, subraya que la autenticidad es más importante que la positividad. Pretender estar feliz todo el tiempo no es espiritualidad. Es como una anestesia. Es otra máscara más sutil, pero igualmente dañina. Muchos de sus pacientes habían utilizado la espiritualidad como una forma de adicción. No se trataba de alcohol ni de drogas, sino de luz. Recitaban mantras para evitar llorar, hacían retiros para no enfrentar sus problemas, usaban afirmaciones para reprimir la ira, y Mate lo entendió perfectamente. No estaban sanando, estaban actuando. El verdadero despertar comienza cuando ya no puedes seguir con la farsa. El cuerpo se quiebra en llanto aunque intentes sonreír. La voz tiembla aunque trates de sonar firme. La tristeza surge sin avisar, y aunque resulte incómodo, esto es profundamente sanador, porque la autenticidad abarca todo el espectro humano. Alegría, miedo. Un terapeuta que trabajaba con Mate lo comentó de esta manera: pensaba que ser espiritual significaba estar en calma todo el tiempo. La pérdida de mi hijo me enseñó lo contrario. Ser espiritual es poder llorar sin disfrazarse. No se trata de superar el dolor, sino de abrazarlo. Dejar de actuar como si siempre estuviéramos felices es complicado porque destruye la imagen que queremos proyectar, pero en esa ruptura surge algo mucho más auténtico: la habilidad de sentir de verdad sin filtros. La cuarta renuncia también es bastante desafiante. La necesidad de tener certezas. El trauma nos impulsa a buscar control. Creemos que si entendemos quiénes somos, qué sucederá mañana y cuál es la verdad, estaremos protegidos. Pero esa certeza se convierte en una prisión. Los pacientes de Mate, tras vivir experiencias profundas, decían: antes sabía todo sobre el mundo y sobre mí. Ahora, no sé nada. Y aunque al principio lo experimentaban como confusión, pronto se dieron cuenta de que era claridad. Porque la vida no es un mapa estático. Es un río. Y el río no se controla. Se vive. Dejar de lado la certeza implica abandonar la búsqueda constante de respuestas. Dejar de intentar forzar explicaciones. Dejar de encerrar la verdad en fórmulas. Y aceptar con humildad que el misterio es más auténtico que cualquier creencia rígida. Al principio, puede resultar doloroso. La mente se siente agobiada. El ego parece desvanecerse. Pero con el tiempo surge una nueva forma de vivir. Actuar sin seguridades. Avanzar sin un mapa. Creer sin requerir evidencias. Lo que Mate denomina la confianza radical en el ahora. Cuando ya no pretendes estar feliz y dejas de aferrarte a certezas, algo se abre ante ti. Es una manera de existir en el mundo que puede ser más frágil, sí, pero también más liberadora, porque ya no es necesario ser perfecto ni tener siempre la razón. Solo es fundamental estar presente. Uno de los mecanismos más potentes del trauma es la culpa.
Cuando algo nos hiere profundamente en la infancia, buscamos darle un significado. Un niño no puede aceptar que sus padres no lo ven, no lo escuchan o no lo cuidan, ya que la dependencia es total. Entonces, ¿qué hace? Se culpa a sí mismo. Reflexiona. Si soy más amable, me van a querer. Si me comporto mejor, no se enojarán conmigo. Si me esfuerzo, dejarán de criticarme. Así es como crecen adultos que llevan consigo una autocrítica muy dura. Son personas que se castigan por no sentirse lo suficientemente buenos, que sienten vergüenza por cometer errores, que viven con la sensación de ser culpables por simplemente existir. En el otro extremo, también aparece la historia del que se siente víctima. Echarle la culpa a otros de manera constante, señalar a quienes son responsables de nuestra desgracia, es otra forma de evitar enfrentar la herida real. Gabor Maté lo observó muchas veces en pacientes con adicciones, personas que decían, mi padre arruinó mi vida o mi expareja me destruyó. Y aunque su enojo era válido, aferrarse al papel de víctima los mantenía atrapados en el pasado, porque mientras alguien más sea el culpable, yo no tengo el poder de cambiar. Renunciar a la culpa puede ser una de las experiencias más dolorosas. Reconocer que nos han lastimado es solo el primer paso, pero también es cierto que nosotros seguimos repitiendo ciertos comportamientos. Aunque no hayamos optado por el trauma, sí tenemos que hacernos responsables de la forma en que lo llevamos hoy en día. Un paciente le comentó a Maté que pasó muchos años echándole la culpa a su madre por no brindarle amor. Un día, se dio cuenta de que seguir culpándola solo era su forma de evitar aceptar que, como adulto, podía aprender a darme ese amor que necesitaba. Cuando dejó ir esa culpa, dejó de esperar que se hiciera justicia y comenzó a vivir plenamente. Renunciar a la culpa no es lo mismo que negar el daño ni justificar a quien hizo mal. Significa liberarnos de esa cadena invisible que nos ata al pasado. Implica reconocer que la sanación es asunto nuestro, aunque el dolor no lo hayamos buscado. Esta renuncia puede doler porque el ego pierde su papel de víctima, pero en esa pérdida nace algo nuevo. Poder. La capacidad de contar una historia diferente. La espiritualidad que surge del trauma puede convertirse en otra forma de adicción. Gabor Maté observó a personas que dejaban las drogas o el alcohol, pero se enganchaban a prácticas espirituales con la misma intención de escapar. Pasaban horas meditando, no para conectarse consigo mismos, sino para evitar sentir. Repetían mantras para adormecer la ira. Usaban expresiones como «todo sucede por algo» para eludir su sufrimiento. Esto se conoce como bypass espiritual, emplear lo trascendental como pretexto para no enfrentar lo humano. El inconveniente es que, tarde o temprano, el cuerpo se manifiesta. Una lágrima aparece en medio de un retiro. Una ira reprimida estalla en una relación. Una tristeza profunda se infiltra en la práctica. Porque lo que no se siente, no se sana. Un monje budista que colaboró con Maté comentó: «Estuve 20 años buscando el vacío y logré alcanzarlo, pero en el camino me desconecté de mi cuerpo, de mis emociones y de mis relaciones. Al final comprendí que no era iluminación, era una anestesia sofisticada». Dejar de lado el bypass espiritual significa aceptar que ser humano implica contradicciones. Puedes meditar y aún así sentir enojo. Puedes experimentar unidad y al mismo tiempo necesitar establecer límites. Puedes confiar en el universo y, sin embargo, sentir miedo. La madurez espiritual no rechaza nuestra humanidad, sino que la incorpora. Muchos, al comenzar este camino, sienten que ya no pertenecen. Observan las ilusiones de los demás, las falsedades de la sociedad, y piensan que están solos en su conciencia. Se distancian, se encierran, se convierten en ermitaños espirituales. Maté señala que este aislamiento, aunque parece una forma de pureza, en realidad es una defensa contra la intimidad. El verdadero temor no es estar solo, sino ser visto en toda nuestra vulnerabilidad, ser observado en la ira, en la tristeza, en la herida. Una paciente lo expresó de esta manera: pensaba que no tenía amigos porque era demasiado consciente. Un día me di cuenta de que me estaba aislando porque tenía miedo de que otros vieran mis partes dañadas. Dejar de lado el aislamiento no implica regresar a las viejas dinámicas sociales superficiales, sino aprender a relacionarnos desde la sinceridad. Conectar no desde el ego ni desde una fachada, sino desde la vulnerabilidad que compartimos. Aquí es donde surge lo más hermoso del despertar. La comunidad consciente, que no es perfecta ni iluminada, sino formada por personas que también están dejando atrás, poco a poco, las mismas adicciones emocionales. Un grupo donde la autenticidad vale más que la apariencia. En este momento,
nos damos cuenta de que el despertar no nos aleja de la humanidad, sino que nos reconecta con ella. Ya no necesitamos máscaras, ni certezas, ni culpas, ni aislamiento. Lo que queda es más sencillo y más genuino. Ser plenamente humanos en cuerpo, mente y corazón, habitando la autenticidad que siempre estuvo ahí, oculta bajo las heridas. Si este mensaje te llegó, suscríbete y únete a nosotros en este camino de autenticidad y sanación. Deja en los comentarios qué es lo que tú estás dejando ir. M.